Señorita Navarro, preguntó Alejandro, quedándose paralizado en medio del pasillo escolar al ver a la mujer que estaba con su hija. La joven maestra volteó, sorprendida por el tono de voz del hombre elegante que la miraba fijamente. Sus ojos se encontraron por primera vez, y algo inexplicable cruzó entre ellos. Sí, soy Elena Navarro, la nueva maestra de 3er grado, respondió ella con una sonrisa cálida mientras ponía su mano sobre el hombro de Valentina. Usted debe ser el papá de Valentina. Alejandro Castillo, confirmó él extendiendo su mano. Un placer conocerla. El contacto de sus manos duró un poco más de lo normal. Valentina los observaba con curiosidad. Fue entonces cuando Alejandro, distraído, chocó contra Elena, derramando su café sobre los papeles que ella cargaba. Lo siento mucho, exclamó él, sacando rápidamente un pañuelo de su bolsillo. No se preocupe, son solo copias, respondió Elena, intentando salvar los documentos. Alejandro Castillo no era un hombre que se pusiera nervioso fácilmente. A sus 42 años, había construido un imperio inmobiliario en Monterrey que lo había convertido en uno de los empresarios más exitosos de la ciudad. Sin embargo, desde que su esposa Mariana había fallecido de cáncer 2 años atrás, su vida se había reducido a 2 cosas: su trabajo y su hija Valentina. Ese día había llegado temprano para recoger a Valentina en su primer día de clases del nuevo año escolar. La niña de 8 años había salido corriendo del salón, más animada de lo que Alejandro la había visto en mucho tiempo. «Papi, mi nueva maestra es increíble», había exclamado Valentina. «Se llama señorita Elena, y hoy nos contó cuentos y nos dijo que todos somos especiales». La sonrisa de su hija era el mejor regalo para Alejandro. Desde la muerte de Mariana, la alegría de Valentina había disminuido notablemente. Verla entusiasmada otra vez le devolvía la esperanza. Y ahora, parado frente a Elena Navarro, Alejandro sentía algo que no había experimentado en mucho tiempo. ¿Podría invitarla a un café para compensar el que acabo de arruinar?, preguntó sin pensar. «Gracias, pero tengo que terminar de organizar mi salón», respondió Elena, aunque parecía tentada. «Quizás en otra ocasión». «Por supuesto. Valentina, despídete de tu maestra. Vamos a casa». Mientras caminaban hacia el estacionamiento, Alejandro no podía dejar de pensar en la maestra. Había algo en su mirada, en su forma de hablar con Valentina, que lo había impactado. «Doña Mercedes ya debe tener lista la comida», comentó a su hija mientras subían al lujoso automóvil. Doña Mercedes, la madre de Mariana, vivía con ellos desde la muerte de su hija. Era una mujer estricta pero amorosa que había sido un apoyo fundamental para Alejandro. En casa, una elegante mansión en el barrio más exclusivo de Monterrey, Valentina no paraba de hablar de su nueva maestra. «La señorita Elena viene de Oaxaca, papi. Dice que allá las calles tienen colores diferentes y que un día nos enseñará fotos. ¿Podemos ir a Oaxaca algún día?» «Quizás en vacaciones, princesa», respondió Alejandro distraído mientras revisaba unos documentos en su despacho. Esa noche, después de acostar a Valentina, Alejandro encontró un cuaderno que no reconoció entre las cosas de su hija. Al abrirlo, vio que pertenecía a Elena Navarro. Debió caerse durante su encuentro en el pasillo. Buscó la primera página para encontrar algún teléfono o dirección para devolverlo, pero en su lugar encontró una carta. Era un rechazo de un programa internacional de enseñanza en España. La carta tenía fecha de 3 meses atrás. «Lamentamos informarle que su solicitud para el programa internacional de docencia en Madrid ha sido rechazada en esta ocasión». Mientras leía, Alejandro descubrió algo más. Al final de la carta, una nota manuscrita de Elena. «Intentar de nuevo en diciembre. Monterrey es temporal, solo un año escolar. No te rindas». Alejandro cerró el cuaderno sintiendo una inexplicable decepción. La nueva maestra que había captado su atención, que había hecho sonreír a su hija por primera vez en meses, planeaba irse tan pronto como terminara el año escolar. «¿Qué tienes ahí, Alejandro?», preguntó doña Mercedes, entrando al despacho con una taza de té. «Te ves preocupado». «Nada importante, solo unos papeles del trabajo», mintió guardando el cuaderno en su maletín. «Mañana tengo que pasar por la escuela de Valentina». Doña Mercedes lo miró con suspicacia. Conocía demasiado bien a su yerno.
¿Tiene algo que ver con esa nueva maestra de la que Valentina no para de hablar? Alejandro no respondió, pero su silencio fue suficiente para doña Mercedes. La mujer suspiró y dejó la taza de té sobre el escritorio. Mariana querría que fueras feliz, hijo, dijo antes de salir del despacho. Pero ten cuidado con las ilusiones de Valentina. Ya ha perdido demasiado. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Pensaba en Elena Navarro, en su sonrisa, en cómo había conectado con Valentina y en esa nota que revelaba sus planes de irse. La mañana siguiente, Alejandro se despertó decidido a devolver el cuaderno a Elena. Llevó a Valentina a la escuela más temprano de lo habitual. ¿Por qué llegamos tan temprano, papi?, preguntó Valentina mientras bajaban del auto. Tengo que entregarle algo a tu maestra, respondió Alejandro, mostrándole el cuaderno. Se le cayó ayer. Valentina sonrió emocionada y tomó su mano para guiarlo hacia el salón. La escuela estaba casi vacía. Solo algunos maestros preparaban sus materiales para el día. Elena estaba escribiendo en el pizarrón cuando Alejandro tocó suavemente la puerta abierta. Ella volteó, sorprendida de verlo tan temprano. «Señor Castillo, buenos días», saludó dejando la tiza a un lado. «¿Sucede algo con Valentina?» «Buenos días, señorita Elena», exclamó la niña, soltando la mano de su padre para correr hacia su maestra. «Encontré esto entre las cosas de Valentina», explicó Alejandro extendiendo el cuaderno. «Creo que se le cayó ayer durante nuestro pequeño accidente». Elena reconoció inmediatamente el cuaderno y lo tomó con evidente alivio. «Muchas gracias. Llevo buscándolo desde ayer», dijo con una sonrisa. «Tiene apuntes importantes». Sus miradas se encontraron nuevamente, y Alejandro tuvo que hacer un esfuerzo para no mencionar la carta que había visto. «Valentina, ¿por qué no vas a dejar tu mochila en tu lugar?», sugirió Elena. Cuando la niña se alejó, bajó la voz. «¿Lo leyó?». Alejandro se tensó. «Solo busqué información de contacto para devolverlo», respondió, aunque su expresión lo delataba. «No quise entrometerme, pero vio la carta de rechazo», completó ella, resignada. «No es un secreto. Es mi sueño enseñar en el extranjero, y Monterrey es una escala en ese camino». «Entiendo», asintió Alejandro. «Todos tenemos sueños que perseguir». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. «Papi, ¿te vas a quedar a nuestra clase de arte?», preguntó Valentina regresando. «La señorita Elena dijo que necesitamos padres voluntarios». Elena pareció tan sorprendida como Alejandro por la petición. «Valentina, tu papá seguramente tiene trabajo», comenzó Elena. «De hecho», interrumpió Alejandro sacando su teléfono, «puedo reorganizar mi agenda. Me encantaría ayudar». Esa mañana, por primera vez en años, Alejandro Castillo canceló reuniones importantes para quedarse a recortar papel de colores con niños de tercer grado. Observó a Elena enseñando con pasión y paciencia, ganándose el respeto y cariño de sus alumnos. Durante las siguientes semanas, Alejandro se ofreció como voluntario para varias actividades escolares. Ayudó a organizar una excursión al museo, colaboró en la preparación de un festival cultural y hasta se involucró en el comité de padres de familia. Doña Mercedes notó este cambio con preocupación. «Nunca te había visto tan interesado en las actividades escolares», comentó una noche, mientras Alejandro revisaba el calendario de eventos de la escuela. «Ni siquiera cuando Mariana insistía». «Valentina necesita que esté presente», respondió él, sin levantar la mirada. «Es importante para su desarrollo». «¿Estás seguro que es por Valentina?», preguntó directamente. «¿O tiene que ver con esa maestra que tanto menciona Valentina?». Alejandro finalmente la miró. «Elena es una excelente maestra. Valentina está feliz con ella». «Ten cuidado, Alejandro», advirtió doña Mercedes. «Han pasado solo 2 años desde que Mariana nos dejó. Mientras tanto, Elena lidiaba con sus propias dificultades. Su pequeño departamento en un barrio modesto de Monterrey era tan diferente de las casas lujosas de sus alumnos. Después de sus horas de clase, daba tutorías para complementar su salario y por las noches trabajaba en nuevas solicitudes para programas internacionales. Una tarde Valentina se sintió mal durante la clase. Tenía fiebre y dolor de cabeza. Elena intentó comunicarse con Alejandro, pero estaba en una reunión importante.
Sin pensarlo dos veces, decidió llevar a la niña a casa ella misma. Cuando llegaron a la mansión de los Castillo, Elena quedó impresionada. La casa era enorme, con un jardín precioso y personal doméstico que salió a recibirlas de inmediato. «La niña Valentina está enferma», explicó Elena a la empleada que abrió la puerta. «No pude comunicarme con su padre». «Pase, señorita. Llamaré al señor Castillo», respondió la mujer, guiándolas al interior. Elena ayudó a acostar a Valentina. Le tomó la temperatura y le puso compresas frías en la frente. Media hora después, Alejandro llegó apresuradamente. «¿Cómo está?», preguntó preocupado entrando a la habitación. «La fiebre está bajando», respondió Elena. «Creo que solo necesita descansar». Alejandro se acercó a la cama y besó la frente de su hija. «Gracias por traerla. No debió molestarse». «No es molestia. Me preocupo por mis alumnos», sonrió Elena. «Debería irme ya». «Por favor, quédese a cenar», invitó Alejandro. «Es lo menos que puedo hacer para agradecerle». Elena dudó, pero finalmente aceptó. Durante la cena, en el elegante comedor de los Castillo, la conversación fluyó naturalmente. Hablaron de libros, música y sus experiencias en la educación. Desde que Mariana murió no había tenido una conversación así con nadie, confesó Alejandro. «Es refrescante». «Lo entiendo», respondió Elena. «Después de mi última relación, me cuesta confiar en las personas». «¿Qué sucedió?», preguntó él con genuino interés. «Una historia común. Creí que era amor. Resultó ser control», explicó ella brevemente. «Por eso quiero irme, empezar de nuevo en otro lugar». Alejandro asintió, comprendiendo mejor sus motivaciones. La velada fue interrumpida por la llegada inesperada de doña Mercedes. La mujer se sorprendió al encontrar a Elena en su mesa. «Buenas noches», saludó fríamente. «No sabía que teníamos visita». «Doña Mercedes, ella es Elena Navarro, la maestra de Valentina», presentó Alejandro. «Trajo a Valentina a casa porque tenía fiebre». «Muy amable de su parte, señorita», respondió Mercedes con cortesía forzada. «¿Cómo sigue mi nieta?» «La fiebre ha bajado, está descansando», informó Elena notando la tensión. «De hecho, ya debería irme». «La llevaré a su casa», ofreció Alejandro. «No es necesario, puedo pedir un taxi». «Insisto». Doña Mercedes observó el intercambio con expresión seria. Cuando Elena se despidió y Alejandro salió a llevarla, Mercedes subió a ver a Valentina. La encontró despierta. «Abuelita, ¿verdad que la señorita Elena es bonita?», preguntó la niña con inocencia. «Se parece un poquito a mamá cuando sonríe». El corazón de Mercedes se encogió. Después de acostar a Valentina, esperó a que Alejandro regresara. «Alejandro, necesitamos hablar», dijo cuando él entró. «Valentina está comparando a esa maestra con Mariana. No creo que sea apropiado que tengas una relación con la maestra de tu hija». «No tenemos una relación», defendió Alejandro. «Solo es gratitud por cuidar de Valentina». «Ten cuidado», advirtió Mercedes. «No solo por la memoria de mi hija, sino por el corazón de mi nieta. No puede perder a otra madre». Alejandro no respondió, pero las palabras de su suegra quedaron resonando en su mente durante toda la noche. 3 meses después de aquel primer encuentro, la relación entre Alejandro y Elena había evolucionado a una amistad cautelosa. Cada mañana, Alejandro se aseguraba de llevar personalmente a Valentina a la escuela, intercambiando breves palabras con Elena en la puerta del salón. Durante una junta de padres, Elena presentó un proyecto para mejorar el programa de artes de la escuela. «Lamentablemente, nuestro presupuesto es limitado», explicó la directora después de la presentación. «No podemos financiar todos los materiales que la señorita Navarro propone». Esa misma noche, Alejandro hizo una llamada. «Quiero hacer una donación anónima a la escuela de mi hija», dijo a su asistente, «específicamente para el programa de artes». Una semana después, Elena recibió la noticia de que un donante anónimo había proporcionado todos los materiales necesarios para su proyecto. Aunque sospechaba de Alejandro, él nunca lo confirmó. El programa de artes floreció bajo la guía de Elena. Valentina, que siempre había sido tímida, comenzó a destacar en la pintura y el teatro, recuperando gradualmente la alegría que había perdido tras la muerte de su madre. «Papá, la señorita Elena dice que tengo talento».
comentó Valentina una tarde mientras pintaban juntos en casa, igual que mamá. Alejandro sonrió con nostalgia. Mariana había sido una artista talentosa. Las paredes de su casa aún exhibían sus cuadros. Tu mamá estaría muy orgullosa de ti, princesa. Un viernes por la tarde, mientras Alejandro esperaba a Valentina fuera de la escuela, escuchó voces alteradas cerca del estacionamiento. Se acercó y vio a Elena discutiendo con un hombre. «Te dije que no vinieras aquí, Daniel», decía Elena firmemente, aunque Alejandro notó el temblor en su voz. «Nuestra relación terminó. Tienes que aceptarlo». «Vine a Monterrey por ti, Elena», respondió el hombre, sujetándola del brazo. «No puedes simplemente irte y empezar de nuevo. Teníamos planes». «Suéltame, me estás lastimando». Alejandro intervino de inmediato. La señorita le pidió que la soltara. Dijo con voz calmada pero autoritaria. Daniel se giró, sorprendido por la interrupción. «¿Y usted quién es?», preguntó desafiante. «Soy Alejandro Castillo, padre de una alumna», respondió. «Y le sugiero que respete la petición de la señorita Navarro». Daniel soltó a Elena, evaluando la situación. Alejandro, con su traje impecable y postura firme, imponía respeto. «Esto no es asunto suyo», murmuró Daniel, pero dio un paso atrás. «Elena, hablaremos después». Cuando Daniel se marchó, Elena respiró profundamente, tratando de componerse. «Gracias», dijo frotándose el brazo donde Daniel la había sujetado. «Lamento que presenciara eso». «¿Está bien? ¿Necesita que llamemos a la policía?», preguntó Alejandro, genuinamente preocupado. «No, estoy bien. Daniel no es peligroso, solo insistente. Es mi exnovio de Oaxaca. Me siguió hasta aquí». Valentina salió en ese momento, corriendo hacia ellos con su mochila rebotando en su espalda. «Papi, señorita Elena», exclamó feliz. «Vamos a tomar helado como prometiste, papi». Alejandro miró a Elena, que aún parecía nerviosa. «De hecho, ¿le gustaría acompañarnos, señorita Navarro?», invitó. «A menos que tenga otros planes». Elena dudó un momento, pero la sonrisa esperanzada de Valentina la convenció. En la heladería, mientras Valentina disfrutaba su postre en una mesa cercana, Elena finalmente se abrió. «Daniel y yo estuvimos juntos 3 años», explicó en voz baja. «Al principio todo era perfecto, pero gradualmente comenzó a controlar cada aspecto de mi vida. Mis amistades, mi ropa, mis ambiciones. ¿Por eso solicitó el programa en España?», preguntó Alejandro. Elena asintió. «Necesitaba alejarme, empezar de nuevo. Cuando me rechazaron, encontré el trabajo aquí en Monterrey. Pensé que no me seguiría. ¿Ha considerado una orden de restricción? No ha hecho nada técnicamente ilegal», suspiró Elena. «Solo aparece, insiste en que volvamos, dice que me ama, pero el amor no debería sentirse como una prisión, ¿verdad?». Alejandro pensó en Mariana, en cómo su amor había sido liberador, nunca limitante. «No, el amor verdadero te da alas, no te las corta», respondió con suavidad. Se miraron en silencio, compartiendo un momento de comprensión mutua. «¿Y usted?», preguntó Elena finalmente. «Valentina me ha contado sobre su esposa. Debe haber sido muy difícil perderla». Alejandro rara vez hablaba de Mariana con extraños, pero con Elena resultaba natural. «El cáncer nos dio 6 meses para despedirnos», explicó observando a Valentina en la distancia. «Pero ¿cómo te preparas para perder a la persona que amas?». Valentina tenía solo 6 años. «A veces pienso que no hago suficiente, que Mariana habría sabido cómo manejar todo mejor». «Por lo que veo está haciendo un trabajo maravilloso», aseguró Elena. «Valentina es una niña extraordinaria, sensible e inteligente. Eso habla bien de usted». «De nosotros», corrigió Alejandro. «Doña Mercedes ha sido fundamental, aunque últimamente...». «¿Qué sucede con ella? Cree que estoy deshonrando la memoria de Mariana», confesó Alejandro, «por interesarme en... bueno, en seguir adelante». Sus miradas se encontraron nuevamente, y ambos entendieron lo que no se decía. A partir de ese día, Alejandro y Elena comenzaron a enviarse mensajes ocasionales. Nada comprometedor, solo preguntas sobre Valentina, comentarios sobre libros o películas que habían mencionado. Una amistad que crecía lentamente. El programa de artes de Elena se convirtió en el orgullo de la escuela.
Con los materiales proporcionados por la donación anónima, los estudiantes crearon una exposición que atrajo la atención de otras instituciones educativas. Durante la inauguración de la exposición, Valentina presentó orgullosa su cuadro, un retrato de 3 personas bajo un árbol frondoso. «Es mi familia», explicó a Elena señalando las figuras. «Este es mi papá, esta soy yo, y esta es usted, señorita Elena». Elena sintió un nudo en la garganta. Miró a Alejandro, que había escuchado la explicación de su hija y parecía igualmente conmovido. Esa noche, después de acostar a Valentina, Alejandro recibió un mensaje de Elena. «Gracias por el apoyo al programa de artes. Sé que fue usted. Está cambiando la vida de muchos niños, incluida Valentina». Alejandro sonrió al leer el mensaje y respondió: «El mérito es suyo. Nunca había visto a Valentina tan entusiasmada. Gracias por devolverle la alegría». Se quedó mirando la pantalla, pensando en cómo expresar lo que realmente sentía. Finalmente añadió: «Creo que no solo a ella le está devolviendo la alegría». Al enviar el mensaje, supo que había cruzado una línea. Una parte de él temía que Elena no respondiera, que se alejara ante esta insinuación, pero segundos después su teléfono vibró con una respuesta. A veces los planes cambian, y descubrimos que lo que necesitábamos estaba donde menos lo esperábamos. Alejandro se sintió como un adolescente de nuevo, con el corazón acelerado y una sonrisa imposible de contener. Pero su alegría fue interrumpida por la voz de doña Mercedes desde la puerta de su despacho. «La niña ya está dormida», informó la mujer. «¿Es ella quien te hace sonreír así? ¿La maestra?» Alejandro guardó su teléfono, pero no negó la acusación. «Mercedes, eventualmente tendré que seguir adelante», dijo con firmeza. «Mariana querría eso para mí, para Valentina». «¿Con la maestra de tu hija?», cuestionó Mercedes. «¿Has pensado en lo que pasará cuando se vaya a España? Valentina sufrirá otra pérdida». Alejandro se tensó. Con todo lo que había pasado, casi había olvidado los planes originales de Elena. «Las cosas pueden cambiar», respondió, recordando el último mensaje de Elena. «No todo sale según lo planeado». «Por el bien de Valentina espero que tengas razón», dijo Mercedes antes de salir. «Buenas noches, Alejandro». Alejandro se quedó solo en su despacho, mirando una fotografía de Mariana en su escritorio. «¿Qué harías tú, mi amor?», susurró a la imagen sonriente de su difunta esposa. «¿Está bien que sienta esto de nuevo?». El silencio fue su única respuesta, pero en su corazón, Alejandro sentía que Mariana aprobaría su incipiente felicidad. La escuela bullía de actividad mientras preparaban la gran recaudación de fondos anual. Elena y Alejandro se habían ofrecido como voluntarios para coordinar la decoración del auditorio, lo que les daba la oportunidad perfecta para pasar tiempo juntos, sin levantar sospechas. «Pásame esa cinta azul», pidió Elena, subida en una escalera mientras colocaba adornos en el escenario. Alejandro se la entregó, rozando intencionalmente sus dedos. Ambos sonrieron ante el contacto. «¿Crees que lograremos recaudar suficiente para el viaje de estudios?», preguntó él. «Con tu donación anónima, seguro que sí», respondió Elena en voz baja guiñándole un ojo, «aunque sigo insistiendo en que deberías recibir reconocimiento público. Prefiero mantenerlo en secreto. No lo hago por reconocimiento». «Lo sé», sonrió ella. «Lo haces por Valentina y los demás niños». En ese momento, Valentina entró corriendo al auditorio. «Papi, señorita Elena, miren lo que dibujé para el evento». Les mostró un colorido cartel donde había dibujado a todos sus compañeros tomados de la mano alrededor de la escuela. En una esquina, ligeramente separados del grupo, había 3 figuras más grandes. «Estos somos nosotros», explicó Valentina, señalando las figuras. «Tú, yo y la señorita Elena, como una familia». Elena y Alejandro intercambiaron miradas incómodas. Aunque su relación había avanzado en los últimos meses, ambos habían sido cuidadosos de no alimentar falsas expectativas en Valentina. «Está precioso, mi amor», dijo Alejandro, abrazando a su hija. «¿Por qué no vas a mostrárselo a la directora? Seguro le encantará». Cuando Valentina salió, Elena bajó de la escalera. «Alejandro, esto me preocupa», confesó. «Valentina está creando una fantasía sobre nosotros como familia. ¿Te molesta la idea?».
preguntó él acercándose. No es eso. Elena desvió la mirada. Me encanta Valentina, y tú, bueno, sabes lo que siento, pero mi situación es complicada. ¿Sigues pensando en irte?, preguntó directamente. Elena suspiró. He enviado nuevas solicitudes para programas en España. Es mi sueño desde la universidad. Pensé que las cosas habían cambiado, dijo Alejandro, tratando de ocultar su decepción. Han cambiado muchas cosas, admitió Elena. Pero también tengo miedo, Alejandro. Miedo de depender de alguien nuevamente, de renunciar a mis metas por una relación. Con Daniel aprendí esa lección de la peor manera. Alejandro quiso responder, pero fueron interrumpidos por la directora y otros maestros que entraban al auditorio. La conversación quedó pendiente. La noche del evento de recaudación llegó con gran expectación. El auditorio estaba elegantemente decorado y lleno de padres, maestros y alumnos. Valentina se había vestido especialmente para la ocasión, con un vestido azul que Mariana le había comprado antes de morir. «Te ves preciosa, mi princesa», dijo Alejandro mientras la fotografiaba junto a sus compañeros. Doña Mercedes observaba desde una esquina, notando cómo su yerno buscaba constantemente con la mirada a Elena entre la multitud. La primera parte del evento transcurrió sin incidentes. Los niños presentaron bailes y canciones. Se vendieron manualidades hechas por ellos mismos, y los padres participaron en diversas subastas benéficas. Entonces llegó el momento de los anuncios especiales. La directora subió al escenario con una sonrisa. Antes de concluir nuestra maravillosa velada, quiero compartir algunas noticias emocionantes, dijo al micrófono. Nuestra querida señorita Navarro ha sido preseleccionada para el prestigioso Programa Internacional de Docencia, en Madrid, España. Un murmullo recorrió el auditorio. Alejandro sintió como si le hubieran arrojado agua fría. Si es aceptada, partirá el próximo septiembre para representar a nuestra escuela y a México en uno de los programas educativos más importantes de Europa. Un fuerte aplauso para ella. El público aplaudió entusiasmado. Elena, visiblemente incómoda en el escenario, buscó a Alejandro entre la multitud. Sus miradas se encontraron brevemente antes de que él desviara la vista. Junto a él, Valentina había palidecido. ¿La señorita Elena se va a ir?, preguntó con voz temblorosa. ¿Nos va a dejar? Antes de que Alejandro pudiera responder, Valentina salió corriendo del auditorio con lágrimas en los ojos. Alejandro dudó un momento, mirando a Elena en el escenario y luego a la puerta por donde había salido su hija. Finalmente, siguió a Valentina. La encontró sentada en un banco del jardín sollozando. «Mi amor, ¿qué pasa?», preguntó, sentándose junto a ella. «Pensé que la señorita Elena nos quería», respondió Valentina entre lágrimas. «Pero se va a ir, igual que mamá». El corazón de Alejandro se partió al escuchar a su hija. «No, princesa, no es lo mismo. Tu mamá nunca quiso dejarnos. Y la señorita Elena, ella tiene sueños, metas profesionales». «¿Por qué todos se van?», insistió Valentina. «Primero mamá, después la niñera, ahora la señorita Elena». Alejandro abrazó fuertemente a su hija, sin saber qué responder. No podía prometerle que Elena se quedaría cuando ni él mismo sabía qué pasaría. Mientras tanto, dentro del auditorio, Elena buscaba desesperadamente a Alejandro y Valentina. Finalmente, doña Mercedes se acercó a ella. «Salieron al jardín», informó con expresión seria. «Valentina está muy alterada. Necesito hablar con ellos», dijo Elena, dirigiéndose a la salida. «Señorita Navarro», la detuvo Mercedes, «mi nieta ya perdió a su madre. No juegue con sus sentimientos si no piensa quedarse». Elena miró a la mujer mayor, comprendiendo su preocupación. «Nunca quise lastimar a Valentina, ni a Alejandro. Las intenciones no importan tanto como las acciones», respondió Mercedes. «Si va a irse, hágalo ahora, antes de que se encariñen más con usted». Elena se quedó paralizada, considerando las palabras de la mujer. Finalmente, salió al jardín. Encontró a Alejandro consolando a Valentina, y la escena le rompió el corazón. «Valentina», llamó suavemente. La niña levantó la mirada, pero en lugar de correr hacia ella como hacía siempre, se aferró más a su padre. «¿Por qué no me dijiste que te ibas?», preguntó Alejandro con más dolor que reproche en su voz. «Iba a hacerlo», respondió Elena,
Pero no es definitivo, solo es una preselección, y es complicado. Siempre es complicado, dijo Alejandro poniéndose de pie. Pero Valentina no entiende de complicaciones. Solo sabe que otra persona que ama planea dejarla. Yo no... Elena intentó explicar, pero se detuvo al ver el dolor en los ojos de ambos. Lo siento. La solicitud la envié hace meses, antes de conocerlos, antes de... ¿Antes de qué, Elena?, presionó Alejandro. ¿Antes de hacernos creer que podríamos ser una familia? Yo nunca prometí eso, se defendió Elena, herida. Siempre fui clara sobre mis planes. No conmigo, respondió Valentina repentinamente. A mí nunca me dijiste que te ibas a ir. Elena se agachó frente a la niña. Valentina, cariño, yo... No quiero hablar contigo, interrumpió Valentina, escondiendo su rostro en el pecho de su padre. Quiero irme a casa, papi. Alejandro miró a Elena con una mezcla de tristeza y decepción. Creo que es mejor que nos vayamos, dijo, tomando la mano de su hija. Felicidades por tu nominación, señorita Navarro. La formalidad con la que pronunció su apellido fue como una barrera que se levantaba entre ellos. Elena quiso detenerlos, explicarles que tenía miedo, que estaba confundida entre sus sueños profesionales y los nuevos sentimientos que habían surgido. Pero las palabras no salieron de su boca. Vio a Alejandro alejarse con Valentina, mientras doña Mercedes los esperaba en la entrada. La mujer mayor le dirigió una última mirada significativa antes de reunirse con ellos. Elena se quedó sola en el jardín, sintiendo que acababa de perder algo precioso que apenas comenzaba a valorar. Esa noche, en la mansión Castillo, Alejandro acostó a Valentina, quien lloró hasta quedarse dormida. Luego, bajó a su despacho, donde Mercedes lo esperaba con una taza de té. No digas te lo advertí, pidió Alejandro, sentándose pesadamente en su sillón. No lo haré, respondió suavemente Mercedes. Solo quiero que sepas que estoy aquí para ustedes, como siempre. Alejandro asintió, agradecido por la presencia constante de su suegra. Debí saber que era demasiado pronto, murmuró, que no estaba listo. No es cuestión de tiempo, hijo, dijo Mercedes, sorprendiéndolo. Es cuestión de la persona correcta. Y si esa maestra prefiere irse a España en lugar de quedarse con ustedes, entonces no es la indicada. Alejandro miró a Mercedes, sorprendido por sus palabras. Esperaba reproches, no comprensión. Pensé que desaprobabas cualquier relación que pudiera tener, confesó. Mercedes suspiró. Solo quiero proteger a Valentina, y a ti. Mariana era mi única hija, y verte con otra mujer es difícil, pero no imposible. Tomó un sorbo de té antes de continuar. Pero tiene que ser alguien que los ponga a ustedes primero, no a sus ambiciones personales. Alejandro no respondió. Las palabras de Mercedes resonaban en su mente, mezclándose con los recuerdos de los momentos compartidos con Elena durante los últimos meses. Esa noche, ninguno de los dos durmió bien, y en un pequeño departamento al otro lado de la ciudad, Elena tampoco pudo conciliar el sueño, mirando fijamente la carta de preselección que le había costado tanto conseguir, pero que ahora le parecía un precio demasiado alto por lo que estaba perdiendo. Los días siguientes fueron difíciles para todos. Valentina se negaba a participar en clase, sentándose en silencio en la última fila, lejos de Elena. Alejandro había dejado de llevar personalmente a su hija a la escuela, enviando al chofer en su lugar. Elena intentó hablar con Valentina en varias ocasiones, pero la niña simplemente la ignoraba o pedía permiso para ir al baño cuando la maestra se acercaba a su pupitre. Valentina, necesito hablar contigo, dijo Elena una tarde, reteniéndola después de clase. Por favor, solo 5 minutos. La niña se quedó parada junto a la puerta, con la mochila al hombro y la mirada fija en el suelo. Te vas a ir como mi mamá, murmuró Valentina, pero ella no quería irse. Tú sí quieres dejarnos. Las palabras golpearon a Elena como una bofetada. Valentina, mírame, pidió agachándose para quedar a su altura. Yo nunca querría lastimarte. Cuando solicité ese trabajo en España, no te conocía a ti ni a tu papá. No sabía lo importantes que llegarían a ser para mí. ¿Entonces no te vas?, preguntó Valentina, levantando la mirada por primera vez. Elena dudó. No podía mentirle.
No lo sé todavía, respondió honestamente. Es una decisión muy difícil. Si nos quisieras de verdad, te quedarías, concluyó la niña con la lógica aplastante de los niños. Antes de que Elena pudiera responder, el chofer de los Castillo apareció en la puerta. Señorita Valentina, su abuela me pidió que la llevara directamente a su clase de ballet. La niña se fue sin despedirse, dejando a Elena con un nudo en la garganta. Esa misma tarde, para su sorpresa, Elena recibió una llamada inesperada. ¿Doña Mercedes?, preguntó, reconociendo el número que Alejandro le había dado meses atrás para emergencias. Señorita Navarro, ¿podría reunirse conmigo para tomar un café?, preguntó la mujer con tono serio. Hay asuntos que debemos discutir. Elena aceptó con cierta aprensión. Se encontraron en una cafetería elegante del centro de Monterrey. Mercedes ya estaba sentada cuando Elena llegó, impecablemente vestida como siempre. Gracias por venir, dijo Mercedes, indicándole que se sentara. He ordenado café para ambas. ¿De qué quería hablarme?, preguntó Elena directamente. Mercedes la observó detenidamente antes de responder. De mi hija, Mariana. No era lo que Elena esperaba. Se preparó para escuchar reproches o advertencias sobre no tratar de reemplazar a la madre de Valentina. Mariana era extraordinaria, continuó Mercedes sacando una fotografía de su bolso. Inteligente, creativa, amorosa. Alejandro y ella se conocieron en la universidad. Fue amor a primera vista. Le pasó la fotografía a Elena. Mostraba a una mujer hermosa, de cabello oscuro y sonrisa radiante, abrazada a un Alejandro más joven y visiblemente feliz. Se amaban profundamente, siguió Mercedes. Cuando diagnosticaron el cáncer, Mariana luchó con todas sus fuerzas. No por ella, sino por Valentina y Alejandro. Elena escuchaba en silencio, sin entender por qué Mercedes le contaba esto. La noche antes de morir, la voz de Mercedes se quebró ligeramente. Mariana me hizo prometerle algo. Me pidió que cuidara de su familia, pero también que ayudara a Alejandro a encontrar la felicidad de nuevo. Elena levantó la mirada, sorprendida. No lo entiendo, confesó. Usted siempre ha parecido desaprobar cualquier relación que Alejandro pudiera tener, porque no es fácil imaginar a otra mujer ocupando el lugar de mi hija, explicó Mercedes. Pero he visto cómo Valentina floreció estos meses bajo su cuidado, y cómo Alejandro volvió a sonreír después de tanto tiempo. Mercedes tomó un sorbo de café antes de continuar. Le he fallado a mi promesa por egoísmo, por miedo a perder los últimos vínculos con mi hija, pero ahora veo el daño que estoy causando. ¿Por qué me dice esto ahora?, preguntó Elena. Porque Valentina está sufriendo. Y Alejandro también. Y si usted realmente los quiere, necesita tomar una decisión clara. No pueden vivir en la incertidumbre. Elena sintió las lágrimas formándose en sus ojos. Tengo miedo, confesó. Miedo de renunciar a mis sueños profesionales por amor, como hice con Daniel, y terminar arrepentida. Miedo de no ser suficiente para Valentina, de no poder llenar el vacío que dejó su madre. Mercedes tomó sorpresivamente la mano de Elena. Nadie puede reemplazar a Mariana, ni debe intentarlo. Pero usted puede crear su propio espacio en sus vidas, a su manera. No sé qué hacer, admitió Elena. Eso solo usted puede decidirlo, respondió Mercedes levantándose. Pero no espere demasiado. Algunas oportunidades no regresan. Mientras tanto, Alejandro estaba sumergido en su trabajo tratando de no pensar en Elena. Los proyectos inmobiliarios ocupaban sus días, y Valentina sus noches. Pero el vacío persistía. Una tarde, mientras revisaba documentos en su despacho, Valentina entró corriendo. «Papi, la señorita Elena está llorando en el teléfono», exclamó agitada. Alejandro dejó los papeles confundido. «¿De qué hablas, princesa?» «Fui al baño durante el recreo y escuché a la señorita Elena hablando en el salón», explicó Valentina. Un hombre le gritaba por teléfono y ella lloraba. Dijo que la iba a meter en problemas en la escuela si no volvía con él. Alejandro sintió que la sangre le hervía. «Daniel, tenía que ser él. ¿Estás segura de lo que escuchaste?» Valentina asintió enfáticamente. Dijo que iba a decirle mentiras a la directora sobre ella. Alejandro tomó una decisión inmediata. Llamó a su asistente. «Necesito que investigues a un tal Daniel, exnovio de Elena Navarro de Oaxaca.
Todo lo que puedas encontrar sobre él, especialmente si tiene antecedentes de acoso o amenazas. Su asistente no hizo preguntas. Estaba acostumbrado a las solicitudes urgentes de su jefe. Y contacta a mi abogado. Quiero saber qué opciones legales tenemos para proteger a alguien de acoso. 2 días después, Alejandro tenía un expediente completo sobre Daniel Gutiérrez, denuncias previas por acoso de 2 exparejas, un trabajo como administrativo en una escuela de Oaxaca, del que fue despedido por comportamiento inapropiado y actualmente desempleado en Monterrey. Armado con esta información, Alejandro fue directamente a la escuela. Encontró a Elena preparando materiales para su clase. «Alejandro», dijo ella sorprendida, «no esperaba verte». «Sé lo de Daniel», respondió él sin preámbulos. «Sé que te está amenazando». Elena palideció. «¿Cómo?» «Valentina te escuchó hablando por teléfono», explicó. «Y tengo contactos que investigaron su pasado. No eres la primera a quien acosa». Elena se sentó, visiblemente afectada. «Ha estado llamándome todos los días», confesó. «Amenaza con decirle a la directora que tengo una relación inapropiada con un padre de familia, que soy incompetente como maestra. Incluso insinuó que podría hacerle algo a Valentina». La mandíbula de Alejandro se tensó. «Tenemos suficiente para presentar una denuncia formal y solicitar una orden de restricción», dijo entregándole el expediente. «Mi abogado puede ayudarte con todo el proceso. Daniel no volverá a molestarte». Elena hojeó el expediente, asombrada. «¿Por qué haces esto?», preguntó con voz suave. «Después de cómo quedaron las cosas entre nosotros». «Porque me importas», respondió simplemente. «Porque le importas a Valentina, y porque nadie merece vivir con miedo». Elena sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Lo siento tanto, Alejandro», dijo entre sollozos. «Nunca quise lastimarte, ni a Valentina. Estaba tan confundida, tan asustada de volver a depender de alguien, de renunciar a mis sueños». Alejandro se acercó y tras un momento de duda la abrazó. «Yo también lo siento», murmuró. «Reaccioné mal. Debí entender tus miedos, tus ambiciones. No puedo pedirte que renuncies a tus sueños por nosotros». Se separaron lentamente. Elena lo miró a los ojos. «¿Sabes? Hablé con doña Mercedes hace unos días». «¿Mi suegra?», preguntó Alejandro, sorprendido. «Me contó sobre Mariana, sobre la promesa que le hizo», explicó Elena. «Me hizo darme cuenta de algo importante». «¿De qué?». «De que a veces los sueños cambian», respondió con una pequeña sonrisa. «De que quizás lo que siempre busqué en España era un nuevo comienzo, una oportunidad de ser valorada. Y he encontrado eso aquí, contigo y con Valentina». Alejandro la miró con esperanza renovada. «Eso significa que voy a declinar la posición en España», confirmó Elena, «si todavía hay un lugar para mí en sus vidas». Alejandro sonrió por primera vez en días. «Siempre habrá un lugar para ti con nosotros», aseguró. «Pero quiero que estés segura. No quiero que algún día nos reproches haberte impedido cumplir tus sueños». «Mi sueño era enseñar, marcar la diferencia en la vida de mis alumnos», respondió Elena. «Y lo estoy haciendo aquí a mi manera, con el programa de artes, con Valentina, con todos los niños». Alejandro tomó sus manos entre las suyas. «¿Qué tal si empezamos de nuevo?», propuso. «Esta vez sin secretos, sin miedos del pasado. Solo nosotros, construyendo algo juntos, paso a paso». Elena asintió, sintiendo que un peso se levantaba de sus hombros. «Me encantaría», respondió con una sonrisa. «Pero primero tenemos que arreglar las cosas con Valentina. La he lastimado y necesito recuperar su confianza. Lo haremos juntos», prometió Alejandro. «Somos un equipo ahora». Por primera vez en mucho tiempo, ambos sintieron que las sombras del pasado comenzaban a disiparse, dando paso a la esperanza de un futuro compartido. La denuncia contra Daniel se presentó la semana siguiente. Gracias a las pruebas recopiladas y al equipo legal de Alejandro, obtuvieron rápidamente una orden de restricción. Daniel no podría acercarse a Elena ni a la escuela. «¿Te sientes más tranquila ahora?», preguntó Alejandro mientras salían juntos del juzgado. «Mucho mejor», respondió Elena con alivio. «Aunque todavía me preocupa Valentina. Sigue distante conmigo en clase». «Dale tiempo», aconsejó Alejandro.
Ha pasado por mucho. Quizás podríamos organizar algo especial este fin de semana, los tres juntos. Elena asintió, aunque no estaba convencida de que Valentina quisiera pasar tiempo con ella fuera de la escuela. En casa, Alejandro habló con su hija sobre la situación. «Princesa, ¿te gustaría que fuéramos al parque de diversiones este sábado?», preguntó casualmente durante la cena. «Podríamos invitar a la señorita Elena». Valentina dejó de comer y miró a su padre con ojos entrecerrados. «¿Por qué quieres invitarla?», preguntó. «¿Te gusta?». Alejandro se sorprendió por la pregunta directa. Miró a doña Mercedes, quien cenaba con ellos en silencio, antes de responder. «Sí, me gusta», admitió finalmente. «Es una persona muy especial para mí, y pensé que para ti también». «Pero se va a ir», insistió Valentina. «No quiero quererla si se va a ir». «En realidad», intervino doña Mercedes para sorpresa de Alejandro, «la señorita Elena ha decidido quedarse en Monterrey». «¿No va a irse a España?». Valentina miró a su abuela con incredulidad. «¿De verdad? ¿No nos va a dejar?». «No, mi cielo», confirmó Alejandro, «ha decidido quedarse aquí, con su trabajo, con sus alumnos, y si tú estás de acuerdo, también con nosotros». Valentina procesó la información en silencio. Finalmente, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. «¿Podemos ir a la montaña rusa grande?», preguntó. La señorita Elena dijo una vez que le daban miedo las alturas. «Quiero ver si grita». Alejandro rió, aliviado por la aparente aceptación de su hija. «Claro que sí, princesa. Le diré que se prepare para gritar». El sábado fue un día de reconciliación. Elena llegó temprano a la mansión Castillo, nerviosa por cómo la recibiría Valentina. Para su sorpresa, la niña abrió la puerta y tras un momento de duda, la abrazó fuertemente. «Mi abuelita dice que te quedas», murmuró Valentina. «¿Es verdad?». «Es verdad», confirmó Elena, agachándose para mirarla a los ojos. «Si me aceptas de nuevo en tu vida, me quedaré». Valentina la abrazó más fuerte. «Te acepto», dijo simplemente, «pero no te puedes arrepentir». «Nunca», prometió Elena, con lágrimas de felicidad. El día en el parque de diversiones fortaleció los lazos entre ellos. Valentina disfrutó enormemente viendo a Elena gritar en la montaña rusa, y Alejandro no pudo evitar sentirse completamente feliz mientras las veía reír juntas. Durante las semanas siguientes se estableció una nueva normalidad. Elena continuaba siendo la maestra de Valentina, pero ahora también pasaba tiempo en la casa de los Castillo. Doña Mercedes, sorprendentemente, se convirtió en una aliada, compartiendo con Elena historias sobre Mariana que ayudaban a mantener viva su memoria sin que esto impidiera formar nuevos vínculos. Un domingo, mientras Valentina pintaba en el jardín, doña Mercedes se acercó a Elena con una caja. «Estos son algunos de los cuadros que pintó Mariana», dijo abriéndola. «Creo que le gustaría que Valentina continuara aprendiendo arte, como usted le está enseñando». Elena recibió la caja con respeto. «Es un honor, doña Mercedes. Valentina tiene el talento de su madre. Y su corazón», añadió Mercedes. «Igual que Alejandro. Cuídelos bien». «Lo haré», prometió Elena. «Siempre». En el colegio, el programa de artes de Elena ganó reconocimiento a nivel estatal. Varias escuelas comenzaron a implementar modelos similares, y Elena fue invitada a dar conferencias sobre su metodología. «Estoy tan orgulloso de ti», le dijo Alejandro una noche, después de que Elena recibiera un reconocimiento del gobierno estatal. «Nada de esto habría sido posible sin tu apoyo», respondió ella. «Tu donación anónima fue el comienzo de todo. Tú le diste vida al programa», insistió Alejandro. «Yo solo proporcioné los recursos». Se encontraban en el jardín de la mansión bajo las estrellas. Valentina ya dormía, y doña Mercedes se había retirado a su habitación. «¿Sabes? A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera recibido la aceptación a España desde el principio», reflexionó Elena. «Probablemente nunca habríamos llegado a conocernos realmente. El destino tiene formas extrañas de funcionar», respondió Alejandro, tomando su mano. «Aunque prefiero pensar que de alguna forma habríamos encontrado el camino el uno hacia el otro». Elena sonrió, acurrucándose más cerca de él. «Eso suena muy romántico para un empresario tan pragmático como tú».
Tú sacas mi lado romántico, admitió él. Algo que pensé que había muerto con Mariana. La mención de su difunta esposa ya no traía tensión entre ellos. Habían aprendido a honrar su memoria mientras construían su propio camino juntos. Alejandro, dijo Elena después de un momento de silencio, hay algo que debo decirte. Él la miró, repentinamente preocupado por su tono serio. ¿Qué sucede? Recibí una carta ayer, explicó Elena, del Programa Internacional de Docencia en Madrid. Alejandro sintió que su corazón se detenía. ¿Te aceptaron? Elena asintió. Aparentemente alguien retiró su participación y yo era la siguiente en la lista. Se hizo un silencio pesado entre ellos. Finalmente, Alejandro habló con voz controlada. ¿Qué vas a hacer? Elena lo miró directamente a los ojos. Voy a declinarla, por supuesto, respondió con firmeza. Mi vida está aquí ahora, con Valentina, contigo, con el programa de artes que hemos construido. Ya no necesito ir a España para sentirme realizada. Alejandro soltó el aliento que no sabía que estaba conteniendo y la abrazó con fuerza. No quiero que te arrepientas, murmuró contra su cabello. No quiero ser quien te impida cumplir tus sueños. Elena se separó para mirarlo. Mis sueños han cambiado, Alejandro. He encontrado algo más valioso que un trabajo prestigioso en el extranjero. He encontrado un hogar, una familia. Alejandro la besó suavemente, sintiendo una gratitud inmensa por esta segunda oportunidad en la vida. Te amo, Elena, dijo por primera vez. Te amo por quien eres, por cómo cuidas a Valentina, por tu pasión por la enseñanza, por todo. Yo también te amo, respondió ella, emocionada, más de lo que creí posible amar de nuevo. En ese momento, mientras se abrazaban bajo las estrellas, Alejandro tomó una decisión. Había estado planeando algo durante semanas, pero ahora estaba seguro. Era el momento perfecto. ¿Qué te parecería si organizamos algo especial para la ceremonia de fin de curso? Propuso. Algo que celebre no solo los logros de los niños, sino también nuestro futuro juntos. Elena lo miró intrigada. ¿Qué tienes en mente? Alejandro sonrió misteriosamente. Es una sorpresa. Solo necesito saber si Valentina y tú estarían de acuerdo en dar un paso más en nuestra relación. Un paso oficial. Elena comprendió inmediatamente lo que insinuaba, y su rostro se iluminó. Creo que estaríamos más que de acuerdo, respondió, besándolo nuevamente. Al día siguiente, Alejandro habló con Valentina sobre sus planes. La niña escuchó atentamente, mientras su padre le explicaba lo que quería hacer. ¿Quieres que la señorita Elena sea parte de nuestra familia para siempre?, preguntó Valentina. ¿Como una nueva mamá? Nadie puede reemplazar a tu mamá, princesa, aclaró Alejandro. Mariana siempre será tu mamá, y siempre la recordaremos con amor. Elena sería una adición a nuestra familia, a su manera. Valentina consideró esto seriamente. Creo que a mamá le gustaría a Elena, decidió finalmente, porque ella me enseña a pintar como mamá lo hacía, y te hace sonreír como antes. Alejandro abrazó a su hija conmovido por su sabiduría. ¿Entonces me ayudarás con la sorpresa? Valentina asintió entusiasmada. Sí, ¿puedo ayudar a escoger el anillo? Por supuesto, respondió Alejandro. Nadie conoce mejor los gustos de Elena que tú. Mientras padre e hija comenzaban a planear la propuesta perfecta, doña Mercedes observaba desde la puerta, con una mezcla de nostalgia y aceptación en su mirada. Lentamente, se dirigió al altar que había montado en su habitación con fotos de Mariana. Estoy cumpliendo mi promesa, hija, murmuró a la fotografía sonriente. Están encontrando la felicidad de nuevo. Espero que estés orgullosa. Y por primera vez en mucho tiempo, Mercedes sintió una paz profunda, como si Mariana de alguna forma le estuviera dando su bendición desde donde estuviera. La escuela bullía de actividad mientras se preparaban para la ceremonia de fin de curso. Elena coordinaba los últimos detalles de la exposición de arte que acompañaría el evento, sin sospechar los planes secretos que Alejandro y Valentina habían estado organizando durante las últimas semanas. ¿Ya llegaron todos los marcos para los dibujos?, preguntó Elena a su asistente revisando una lista. Sí, maestra, y el equipo de sonido está instalado en el auditorio, respondió la joven. Elena sonrió satisfecha. El programa de artes
Había crecido tanto que ahora contaba con un pequeño equipo de apoyo, financiado por la donación anónima que todos sabían provenía de Alejandro Castillo. «Señorita Elena», la llamó Valentina, entrando al salón con una carpeta. «¿Puedo mostrarle mi dibujo final antes de colgarlo?» «Claro, cariño. Déjame ver tu obra maestra», respondió Elena, arrodillándose para quedar a su altura. Valentina abrió la carpeta con orgullo. El dibujo mostraba un colorido paisaje de playa con 4 figuras: un hombre alto, una mujer sonriente, una niña y una figura etérea entre nubes que parecía vigilar a los demás con expresión protectora. «Es hermoso, Valentina», dijo Elena con sinceridad. «¿Quiénes son?» «Somos nosotros en vacaciones», explicó la niña. «Tú, papá, yo y mamá mirándonos desde el cielo». Elena sintió un nudo en la garganta. El hecho de que Valentina la incluyera en el mismo dibujo, con la memoria de su madre, era el mayor regalo que podía recibir. «Es perfecto», murmuró, abrazando a la niña. «Ocupará el lugar central en la exposición». «Señorita Navarro», llamó la directora desde la puerta. «Tiene una llamada en la oficina, son sus padres». Elena se sorprendió. Sus padres rara vez la llamaban a la escuela. «Voy enseguida». «Valentina, ¿puedes ayudar a colgar los demás dibujos?» La niña asintió con complicidad, intercambiando una mirada con la directora que Elena no percibió. En la oficina, Elena tomó el teléfono emocionada. «¿Mamá? ¿Papá? ¿Todo está bien?» «Mi niña», respondió la voz alegre de su madre. «Todo está perfectamente. Solo queríamos avisarte que ya llegamos a Monterrey». «¿Llegaron?» Elena casi dejó caer el teléfono. «Pero si no me dijeron que vendrían». «¿Dónde están? ¿Necesitan que los recoja?» «No te preocupes, hija», intervino su padre. «Un señor muy amable nos recogió en el aeropuerto. Dice que es chofer de tu amigo Alejandro». Elena se quedó sin palabras. No había mencionado a sus padres que asistiría a la ceremonia, mucho menos enviado por ellos al aeropuerto. «¿Alejandro los invitó?», preguntó finalmente. «Sí, hace semanas», explicó su madre. «Dijo que era una sorpresa para ti, por la exposición de arte». «Estamos tan orgullosos, hija». Cuando colgó, Elena se quedó pensativa. ¿Por qué Alejandro habría invitado a sus padres sin decirle? La ceremonia era importante, pero no tanto como para traerlos desde Oaxaca en secreto. Esa tarde, al llegar a casa de los Castillo, encontró a Alejandro y Valentina susurrando en el despacho. Se callaron abruptamente cuando la vieron. «¿Interrumpo algo?», preguntó Elena con sospecha. «Para nada», respondió Alejandro demasiado rápido. «Solo revisábamos cosas de la escuela». «Ajá», dijo Elena poco convencida. «Por cierto, acabo de hablar con mis padres. Parece que alguien los invitó a Monterrey sin avisarme». Alejandro tuvo la decencia de parecer avergonzado. «Quería darte una sorpresa», explicó. «Sé lo mucho que los extrañas y pensé que les gustaría ver tu trabajo en la exposición. Están en el hotel ahora», añadió Valentina. «¿Podemos ir a visitarlos?» Elena no pudo evitar sonreír ante el entusiasmo de la niña. Cualquier sospecha se desvaneció ante la dulzura del gesto. «Claro que sí, seguro están ansiosos por conocerte». La cena con los padres de Elena fue encantadora. Eduardo y Carmen Navarro quedaron inmediatamente cautivados por Valentina, quien les mostró orgullosa los dibujos que había creado bajo la guía de Elena. «Nuestra hija siempre tuvo un don para inspirar a los niños», comentó Carmen, mirando con aprobación a Elena y Alejandro. «Me alegra que haya encontrado un lugar donde la valoran». «Es un tesoro para la escuela», respondió Alejandro. «Y para nuestra familia». La forma en que dijo «nuestra familia» hizo que Elena lo mirara con ternura. Cada día se sentía más parte de los Castillo, no como una intrusa o reemplazo, sino como una pieza nueva en un rompecabezas que seguía creciendo. Esa noche, mientras Alejandro llevaba a los padres de Elena de regreso al hotel, ella se quedó acostando a Valentina. «Me gustan tus papás», dijo la niña mientras se ponía el pijama. «Tu mamá huele a flores, como tú». «Y les encantaste tú», respondió Elena cepillándole el cabello. «Mi papá nunca había permitido que nadie tocara su reloj, y a ti te dejó jugar con él». Elena, Valentina rara vez la llamaba por su nombre sin el señorita delante.
¿Crees que podríamos ir a Oaxaca algún día? Quiero ver los lugares coloridos que nos enseñaste en fotos. Me encantaría llevarte, respondió Elena con sinceridad. Y estoy segura de que a tu papá también le gustaría conocer dónde crecí. ¿Conocer dónde?, preguntó Alejandro entrando a la habitación. Valentina quiere visitar Oaxaca, explicó Elena. Es una excelente idea, asintió Alejandro. Quizás para las vacaciones de invierno. La mañana de la ceremonia amaneció radiante. La escuela estaba decorada con globos y pancartas celebrando el fin del año escolar. La exposición de arte, montada en el patio central, mostraba el talento de los estudiantes y el éxito del programa de Elena. Estoy nervioso, confesó Alejandro mientras se ajustaba la corbata. Más que en cualquier presentación de negocios. ¿Por qué?, preguntó doña Mercedes ayudándolo con el nudo. Solo es una ceremonia escolar. Sabes perfectamente por qué, respondió él en voz baja, mirando hacia el pasillo para asegurarse de que Valentina no escuchaba. Todo tiene que ser perfecto. Mercedes sonrió dándole una palmadita en la mejilla. Lo será, ya verás. La ceremonia comenzó puntualmente a las 10. Los padres llenaban el auditorio, y los estudiantes, vestidos con sus mejores ropas, esperaban ansiosos la entrega de reconocimientos. Elena, sentada con los demás maestros, buscó entre el público a Alejandro. Lo encontró en primera fila, junto a Valentina, doña Mercedes, y para su sorpresa, sus propios padres. La directora dio un emotivo discurso sobre los logros del año, seguido por la presentación de los alumnos más destacados. Cuando llegó el momento de premiar al programa más innovador, llamó a Elena al escenario. Este año, gracias a la visión y dedicación de la señorita Elena Navarro, nuestro programa de artes ha alcanzado reconocimiento nacional, anunció la directora. Su metodología ha sido adoptada por escuelas en todo el estado, y varios de nuestros alumnos han ganado premios en concursos nacionales. Elena recibió el reconocimiento con humildad, agradeciendo a sus alumnos, a la escuela y discretamente al generoso donante anónimo que había hecho todo posible. Cuando estaba a punto de regresar a su asiento, la directora la detuvo. Un momento, señorita Navarro. Hay alguien más que quiere decir unas palabras. Para sorpresa de Elena, Alejandro subió al escenario. Llevaba a Valentina de la mano. Buenos días a todos, comenzó Alejandro. No soy maestro ni educador, pero como padre he sido testigo del impacto transformador que un buen maestro puede tener en la vida de un niño. Miró directamente a Elena mientras continuaba. Hace un año, mi hija Valentina y yo conocimos a una extraordinaria maestra que no solo enseña arte, sino que enseña a vivir con pasión, a soñar en grande y a encontrar belleza incluso en los momentos difíciles. Valentina se acercó al micrófono. La señorita Elena me enseñó a pintar como lo hacía mi mamá, dijo con voz clara, y nos enseñó a papá y a mí a ser felices otra vez. Un murmullo conmovido recorrió el auditorio. Elena sentía las lágrimas formándose en sus ojos. Elena, continuó Alejandro acercándose a ella, entraste a nuestras vidas como maestra de Valentina, pero te convertiste en mucho más. Nos mostraste que después de la tormenta siempre vuelve a salir el sol. Entonces, para absoluta sorpresa de Elena, Alejandro se arrodilló frente a ella. Un jadeo colectivo llenó el auditorio. Te elegimos como parte de nuestra familia, dijo sacando una pequeña caja de su bolsillo. Valentina y yo. Y nos preguntábamos si tú también nos elegirías a nosotros. Abrió la caja, revelando un hermoso anillo con una piedra azul brillante. Elena Navarro, ¿nos harías el extraordinario honor de casarte conmigo? El tiempo pareció detenerse. Elena miró el anillo, a Alejandro arrodillado, a Valentina expectante, y más allá, a doña Mercedes y sus padres, todos sonriendo con aprobación. Sí, respondió con voz temblorosa. Sí, los elijo a ustedes, hoy y siempre. El auditorio estalló en aplausos, mientras Alejandro colocaba el anillo en su dedo y la besaba suavemente. Valentina se unió al abrazo, completando el círculo. En ese momento perfecto, mientras abrazaba a su nueva familia frente a toda la escuela, Elena recordó la carta de España que había llegado semanas atrás, la misma que ahora estaba guardada en un cajón con una respuesta educada pero firme.
gracias por la oportunidad, pero he encontrado mi lugar en el mundo. Y mientras miraba a Alejandro y Valentina, supo con certeza que había tomado la decisión correcta. Algunos sueños cambian, evolucionan, y a veces la vida nos lleva exactamente donde debemos estar, aunque sea por caminos inesperados. Un año después, el sol de Madrid brillaba sobre la terraza del elegante apartamento. Elena observaba la ciudad desde lo alto, sosteniendo una taza de café mientras disfrutaba de la brisa matutina. «¿En qué piensas?», preguntó Alejandro abrazándola por detrás. «En todo lo que ha cambiado en un año», respondió ella, recostándose contra su pecho. «A veces me parece un sueño». Exactamente 12 meses habían pasado desde aquella propuesta en el auditorio escolar. 12 meses de cambios, decisiones y nuevos comienzos. Se habían casado 3 meses después de la propuesta, en una ceremonia íntima en el jardín de los Castillo. Valentina había sido la encargada de llevar los anillos, y doña Mercedes, para sorpresa de todos, había organizado cada detalle con esmero. Pero el mayor cambio había llegado 2 meses después de la boda, cuando Alejandro recibió una propuesta para expandir su empresa inmobiliaria a Europa, con sede en Madrid. «No tenemos que aceptar», había dicho inmediatamente. «Tu vida, tu carrera, están en Monterrey». Elena había tomado su mano y respondido: «Y sí lo vemos como una oportunidad para ambos. Siempre quise enseñar en España, y ahora podríamos ir juntos, como familia». Así que habían empacado sus vidas y cruzado el océano. Alejandro dirigía la expansión europea de su empresa. Valentina asistía a una escuela internacional, donde se había adaptado sorprendentemente bien, y Elena dividía su tiempo entre enseñar en la misma escuela y asesorar a instituciones educativas sobre programas artísticos basados en su exitoso modelo de Monterrey. «¿Crees que Valentina esté lista?», preguntó Alejandro, interrumpiendo sus pensamientos. «El avión sale en 3 horas. Estaba terminando de empacar sus dibujos para la abuela», respondió Elena. «Está emocionada por volver a Monterrey por vacaciones. Doña Mercedes los esperaba en México. Había decidido quedarse en la mansión Castillo, convirtiéndose en la guardiana de la casa y las memorias de Mariana durante sus ausencias. ¿Y tú? ¿Estás lista para darle la noticia?», preguntó Alejandro, acariciando suavemente el vientre aún plano de Elena. Ella sonrió, colocando su mano sobre la de él. «Creo que se alegrará de saber que será hermana mayor. Ya me ha preguntado varias veces cuándo tendremos un bebé». El embarazo, confirmado apenas una semana atrás, era su secreto más preciado por ahora. Planeaban compartirlo primero con Valentina y doña Mercedes durante su visita a Monterrey. «Papá, Elena, ya estoy lista», anunció Valentina entrando a la terraza con su mochila. «Podemos pasar por churros antes de ir al aeropuerto». A sus 9 años, Valentina se había transformado en una niña segura y alegre. El fantasma de la pérdida ya no la perseguía, aunque seguía manteniendo vivo el recuerdo de su madre a través de rituales como los dibujos mensuales que creaba para que mamá los vea desde el cielo. «Claro que sí, princesa», respondió Alejandro. «¿Has empacado el regalo para la abuela Mercedes?». «Sí, y también los dibujos del Parque del Retiro que le prometí», asintió Valentina. «¿Creen que le gustará el mantón que le compramos?». «Le encantará», aseguró Elena abrazándola. «Y estoy segura de que tiene muchas sorpresas preparadas para ti también». Durante su estadía en Madrid, la relación entre Elena y doña Mercedes había evolucionado de manera inesperada. Las llamadas semanales se habían convertido en largas conversaciones donde Mercedes compartía recuerdos de Mariana, no para mantener su presencia como barrera, sino como puente entre el pasado y el presente. «La última vez me mostró fotos de cuando mamá tenía mi edad», comentó Valentina mientras bajaban al auto. «Nos parecemos mucho. Tiene sus mismos ojos y su sonrisa», asintió Elena con dulzura. «Y también su talento artístico». En el aeropuerto, mientras esperaban para abordar, Elena recibió un mensaje de su madre. Sus padres también estarían en Monterrey durante su visita. La familia extendida se reuniría completa por primera vez desde la boda. Durante el vuelo, mientras Valentina dormía y Alejandro revisaba documentos de trabajo, Elena contempló el anillo en su dedo. El azul de la piedra le recordaba el día en que decidió quedarse en Monterrey, renunciando a España.
Qué ironía que ahora vivieran en Madrid, cumpliendo aquel sueño, pero de una forma completamente diferente a la imaginada. La vida tenía esas vueltas inesperadas. Un millonario viudo había ido a buscar a su hija a la escuela, y al cruzar la mirada con la nueva profesora, ambos habían encontrado un nuevo capítulo en sus vidas, no un reemplazo de lo perdido, sino una continuación, una nueva historia construida sobre los cimientos de lo que fueron y lo que ahora podían ser juntos. Mientras el avión cruzaba el Atlántico, Elena apoyó suavemente su mano sobre su vientre, donde crecía la más reciente prueba de que los finales pueden convertirse en principios, y que a veces el destino nos lleva exactamente donde necesitamos estar, aunque por caminos que nunca hubiéramos imaginado.